es el Kyrios. Y Kyrios es la palabra griega que significa jefe, dueño, amo, soberano y máxima autoridad. Jesucristo es el Kyrios. Amén. Y hemos dicho que en términos prácticos reconocer a Cristo como el Kyrios, el Señor, básicamente significa tres cosas. Primero, que Él es la autoridad total sobre mi vida. Segundo, que Él es mi dueño y es el dueño de todo lo que poseo. Y en tercer lugar, si Él es mi Señor, yo ya no vivo para mí, sino vivo para Él. El lunes pasado vimos el origen del mal. El mal que nació en el mismo corazón de aquel querubín excelso, aquel ángel que Dios creó, que luego se transformó en Satanás. Subió la altivez, el orgullo, y por el orgullo vino la rebelión y después el egoísmo. Y habíamos visto cómo el mal, desde Adán hasta hoy, se erige en el corazón de todo ser humano hijo de Adán, dándole una figura geométrica. Hablamos de un prisma triangular cuyas tres caras son orgullo, rebelión y egoísmo. Y dijimos que esta actitud del corazón es la pretensión más insolente y blasfema del hombre frente a Dios. El querer el hombre ocupar el lugar que le corresponde a Dios. No puede haber dos dueños, no puede haber dos señores. O Él es Señor o yo soy Señor. Y cuando yo vivo como dueño de mi vida, como dueño de mis bienes, como Señor de mi vida y Señor de cuanto poseo, estoy usurpando el lugar que le corresponde únicamente a Él. Amén. Hemos señalado también que el nuevo hombre tiene que ser construido en nuestro corazón desde la misma base, y las características opuestas a orgullo, rebelión y egoísmo son humildad, mansedumbre y amor. Esta es la nueva actitud, el nuevo corazón sobre el cual la vida en el Señor tiene que ser construida. Hoy vamos a seguir con el tema del señorío de Cristo y lo vamos a enfocar desde otra perspectiva. Vamos a hablar hoy acerca del reino de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 1 y vamos a leer los versículos 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Aquí describe el comienzo del ministerio público de Jesucristo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús comienza su ministerio en Galilea y comienza predicando sobre un tema que fue su tema no solamente en el comienzo, sino en todo el tiempo de su ministerio. ¿Sobre qué predicaba Jesucristo? Sobre el Evangelio,
Pero ¿qué evangelio? El evangelio del reino de Dios. Y él centralizaba su mensaje diciendo: el tiempo se ha cumplido, ya llegó la hora, el reino de Dios se ha acercado a los hombres. Ese reino que se había alejado de los hombres, ahora en la persona de Jesús se acerca a los hombres. Jesús predicaba el reino de Dios y el evangelio del reino de Dios. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús o le pidieron a Jesús, cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Jesús les dijo que oren más o menos así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Después, venga tu reino, venga tu reino, santificado sea tu nombre y venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también aquí, en la tierra. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Es la segunda petición del Padre Nuestro: sea hecha tu voluntad. Y cuando leemos los evangelios y estudiamos los evangelios, vemos que Jesús no solo predicó sobre el reino de Dios, sino que la mayoría de las parábolas hablaban sobre el reino de Dios. Él decía: el reino de Dios es semejante, el reino de Dios es semejante a, el reino de Dios es semejante a aquella o aquella otra cosa. Su tema era el reino de Dios. Y cuando Jesús murió en la cruz y resucitó entre los muertos y se apareció a sus discípulos por 40 días, Lucas dice en Hechos capítulo 1 que estuvo 40 días, siguió hablándole a sus discípulos ¿sobre qué? Sobre el reino de Dios. No tenía otro tema, el reino de Dios y el reino de Dios. Y él dijo también que será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y después vendrá el fin. Evangelio quiere decir buenas noticias. Las buenas noticias tienen un contenido, toda noticia tiene un contenido. Predicar simplemente el evangelio sin decir cuál es el contenido es como decir: tengo una buena noticia. ¿Qué están esperando todos? ¿Qué están esperando? ¿Cuál es la noticia? Predicar solamente el evangelio es decir: tengo una buena noticia. Están todos esperando: ¿y cuál es la noticia? La noticia es el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado a los hombres. Ese reino que se había alejado, ahora está otra vez cercano en la persona de Jesucristo. ¿Qué es el reino de Dios? Si el evangelio es el evangelio del reino, tenemos que tener claridad para saber qué es el reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios. Dios es la fuente de toda autoridad. Él es rey absoluto de todo el universo, como ya lo hemos visto el lunes pasado. Él es autoridad total y absoluta por ser Dios, por derecho propio, inherente, por ser su creador, por ser el dueño, el sustentador. Entonces Él es autoridad de todo cuanto existe. La Biblia dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La naturaleza obedece a Dios de un modo natural
y automático. Por eso es naturaleza, de un modo natural. El árbol no tiene conciencia, porque no tiene espíritu. El árbol no tiene mente, no tiene voluntad. Las estrellas existen por Dios y se sujetan a Dios de un modo natural y espontáneo, normal, automático. No tienen que responder, no tienen facultad de responder. Pero el hombre, creado a la imagen de Dios, es un ser con responsabilidad moral, capacidad de decisión. El hombre tiene atributos de persona, tiene voluntad, tiene conciencia, tiene mente, tiene sentimientos, y por lo tanto es responsable de reconocer a la autoridad universal y sujetarse a aquella autoridad de un modo consciente y voluntario, no como un autómata, no como un robot, sino de un modo consciente y voluntario, de un modo inteligente. Vivir en el reino de Dios significa justamente reconocer, conocer y reconocer la autoridad de Dios sobre nuestra propia voluntad, para que de un modo consciente, voluntario, podamos decirle: Dios, tú eres la autoridad. Yo vivo voluntariamente bajo tu gobierno, acepto tu voluntad, yo tengo voluntad. Yo puedo rebelarme contra ti, puedo hacer lo que quiero, pero yo voluntariamente decido sujetarme a ti. Quiero que sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta es la responsabilidad del hombre. Pero fue precisamente contra esta autoridad que se rebelaron Adán y Eva. Se rebelaron, tentado por Satanás, engañado por la serpiente antigua, se rebelaron contra la autoridad. Y Dios no hizo nada para impedirlo. Dios nos ha dado libertad. Nos advierte de las consecuencias. De todo árbol pueden comer, pero de aquel árbol no. El día que coman, morirán. Pero nos deja comer. Y Eva comió, y Adán también. Y cayeron, se pervirtieron, fueron excluidos del reino de Dios. Fue sublevación ante la autoridad, desacato ante la majestad. Esa rebelión de ellos se extendió a todos los hombres, llegó hasta ti y hasta mí. Somos hijos ¿de quién? Por naturaleza humana somos hijos de Adán. ¿Cómo calificamos a Adán? Rebelde. Somos hijos del rebelde. ¿El hijo del rebelde qué es? Rebelde. Tiene la misma naturaleza, desconoce la autoridad de Dios. De allí en adelante, toda la sociedad humana ha vivido en una anarquía moral. En el libro de los Jueces hay dos versículos muy descriptivos, Jueces capítulo 17, versículo 6, que es una descripción, una radiografía de la sociedad humana que se ha rebelado contra Dios. Dice en 17:6, describiendo una época de la historia de Israel como nación: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía, ¿qué hacía?
lo que bien le parecía. Y el último versículo del libro de Jueces es uno de los libros más tristes y negativos de la Biblia. Y los últimos capítulos del libro de Jueces son terribles. Mire cómo termina. En estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Puede haber una forma mejor para describir la actitud del hombre moderno? No solamente de aquella época de Israel. No hay rey. Sí, hay un presidente en una nación o en otra, en el aspecto político y civil, pero en el aspecto moral, ¿acaso Menem te va a impedir mentir? ¿O te va a impedir fornicar? ¿Acaso el policía te va a decir no digas malas palabras? Hay anarquía moral. Cada uno hace lo que bien le parece. Esa es la sociedad al cual llegó Jesús. Por esta actitud de rebeldía, Adán y Eva fueron excluidos del reino de Dios. El gobierno de Dios se alejó de los hombres, no por decisión de Dios, sino por la rebelión del hombre. El hombre se alejó de Dios en su rebeldía, y ahora Jesucristo viene con la buena noticia. El reino de Dios se ha aproximado otra vez a los hombres. Ha llegado el año de la buena voluntad de Dios. Dios habiendo pasado por alto los pecados pasados, Dios no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, ahora Dios busca la salvación de los hombres. Por eso el reino de Dios comienza a ser anunciado. El propósito fundamental del Evangelio es reimplantar en los hombres el reino de Dios, en el corazón del hombre, de la mujer, de las familias, de las naciones. Volver otra vez e implantarlo, no por imposición, sino porque el hombre voluntariamente se arrepiente, cambia de actitud y ahora nuevamente reconoce la autoridad de Dios en su vida en la persona de Jesucristo. Para entrar al reino hay una condición única e insoslayable: sujetarse incondicionalmente al gobierno de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Evangelizar no significa predicar algunos textos de aquí y de allá de las Escrituras, como a nosotros nos parezca. Evangelizar significa esencialmente dar a los hombres la oportunidad de entrar al reino de Dios. Para ello hay que predicar el Evangelio del reino y presentar a Cristo como Señor, para que el hombre se dé cuenta cuál es la raíz de su pecado, que es la rebelión, el orgullo, el egoísmo de su corazón, y renunciando a una actitud rebelde, se humille y se someta por completo a Jesucristo. El Evangelio debe confrontar a los hombres nuevamente con el gobierno de Dios y llamar a los hombres a sujetarse a Cristo y obedecerle enteramente a Él. Así es que fueron confrontados los hombres a quienes Cristo llamó. Ya hemos visto el lunes pasado el ejemplo de Mateo, de Zaqueo, de Pedro, de Andrés y aún del joven rico. Todos fueron confrontados con la condición única: sujeción total al gobierno de Jesucristo sobre sus vidas
Y el que no se sujetó, se le acercó a él el reino. Muchos estuvieron ahí frente a frente, en la misma puerta como el joven rico, pero no entró. Estuvo parado frente a la puerta, pero se alejó y no entró al reino de Dios. Por eso el apóstol Pablo, que tenía tanta claridad sobre lo que estamos diciendo, él señala en una de sus epístolas en qué consiste la verdadera conversión. Y vamos a nuestro versículo principal esta noche, que está en Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 13. Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice Pablo: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Para Pablo, la verdadera conversión consiste en dos cosas que en realidad son una: ser liberados de la potestad de las tinieblas y ser trasladados al reino de Jesucristo. Creo que no estoy diciendo nada nuevo esta noche, gracias a Dios. Para algunos puede ser nuevo, pero para la mayoría no lo es. Hoy dijimos que queremos entrar en aspectos prácticos del señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Este pasaje que hemos leído recién es un pasaje que nos ayudó mucho a esclarecer una visión de la situación espiritual de la sociedad humana y por ende de nuestra propia situación espiritual. Si miramos nosotros el mundo desde un punto de vista geográfico, podemos decir que el mundo se divide en varios continentes: América, Europa, Asia, África, Oceanía, desde el punto de vista geográfico. Si lo miramos desde el punto de vista de la división política, tenemos que decir que el mundo se divide en muchas naciones. No sé, creo que hay más de 180 naciones en el mundo. Y cada persona que vive en el mundo pertenece a una de estas 180 o más naciones, no sé la cifra exacta. Si miramos el mundo desde el punto de vista ideológico, las divisiones son múltiples. Hay ideologías de una línea, de otra, y muchos se van alineando en su pensamiento, aún aquel que no es muy apegado a diferentes ideologías políticas, filosóficas o de otras humanas. Sin embargo, cada uno aún tiene una forma de pensar práctica, hay una variedad muy grande. Si miramos al mundo desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de la fe, podemos ver que el mundo se divide entre ateos y creyentes en Dios o en dioses. Dentro de los que son creyentes en Dios o en dioses están los politeístas, que creen en muchos dioses, y están los monoteístas, que creen en un solo Dios. Nosotros somos monoteístas desde ese punto de vista, pero si miramos a los monoteístas, tenemos que los maometanos, los judíos, los cristianos, son todos religiones que creen en un solo Dios. Y dentro del cristianismo también podemos ver que hay católicos, ortodoxos, protestantes, y dentro de esto puede haber tantas divisiones según como miremos el panorama religioso. Pero vamos a mirar
ninguna de estas divisiones que no vienen al caso. Vamos a mirar desde un solo punto de vista, desde la perspectiva de Dios, desde la división espiritual. ¿Cuál es la situación del mundo hoy? ¿Dónde están ubicados los hombres para Dios? Según esta palabra que hemos leído, la división espiritual del mundo es en dos. Hay dos áreas nada más. Los hombres están en una o en otra. Y Pablo dice aquí que la conversión es ser liberados de la potestad de las tinieblas. Así que ya tenemos cómo se llama una de estas áreas, la potestad de las tinieblas. Y dice que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Hay otra esfera espiritual que se llama el reino de Jesucristo. Y para simplificarlo hemos dicho, desde el punto de vista espiritual hay solo dos reinos. Y todos los hombres que viven en el mundo están en uno de estos dos reinos espirituales. ¿Qué es un reino? Un gobierno. Un reino tiene un rey y los súbditos. Y el ser humano desde la perspectiva espiritual o está en la potestad de las tinieblas, el dominio de las tinieblas, el reino de las tinieblas, o está en el reino de la luz. Amén. Es simple el Evangelio, no es complicado. No es para los eruditos, para los sabios. Ahí tenemos los dos reinos. Cada reino tiene un rey. El reino de las tinieblas, ¿cómo se llama el rey? Satanás. Y el reino de la luz, Jesucristo. Todos los hombres que viven en el planeta Tierra están espiritualmente o en uno o en otro. Y aún más, Dios creó a Adán y a Eva en el reino de la luz, en el reino de Dios. Pero ellos se rebelaron. ¿A dónde pasaron? A las tinieblas. Y desde entonces, todo bebé que nace, si tú naciste bebé, también a ti te toca. Todo bebé que nace, nace ¿en dónde? En el reino de las tinieblas. Todos. ¿Qué es la conversión? Ser liberado de las tinieblas y ser trasladados a otro reino. En realidad el reino de las tinieblas no es un reino, es un principado. Porque Satanás es príncipe, no es rey. Es el príncipe de las tinieblas, se arroga como rey, pero para simplificar la enseñanza decimos los dos reinos. Ahora, los que viven en el reino de las tinieblas, el que está en las tinieblas no tiene luz. Y si no hay luz, no ve. Los que viven aquí no conocen a su rey. ¿Tú crees que tu vecino sabe que su rey es Satanás? No. ¿Tú crees que los hombres saben que están allí y que ellos son súbditos del mismo Satanás? No saben. Porque él es príncipe de las tinieblas. Él trabaja en las tinieblas, en la oscuridad, escondido, sin que nadie se dé cuenta. Hasta encontramos personas que dicen claramente, yo no creo que exista Satanás. Miren cómo les habrá engañado, que hasta les ha hecho creer que ni existe.
Y sin embargo, ahí lo tiene atrapado. Satanás es un dominador. Por eso se habla de la potestad de las tinieblas. Él ata a las personas con cadenas espirituales, con mentiras, con pecados, con vicios, con todo aquello que es contrario a Dios. Tiniebla es sinónimo de engaño, es sinónimo de mentiras, de error, de ignorancia. El ignorante está en tinieblas. Tinieblas es sinónimo de pecado, de confusión, de muerte. Y Satanás es el príncipe, y él mantiene al hombre engañado, afincado en el orgullo del hombre, en la rebelión del hombre, en el egoísmo del hombre, y lo mantiene allí atado con sus concupiscencias, con sus deseos pecaminosos, con su ambición, con la soberbia de su corazón, y va atando con cadenas y grillos al hombre. Allí el hombre vive creyendo que él hace lo que quiere, pero es un esclavo de Satanás, está dominado por él, es un esclavo de sus pasiones y de sus deseos. Las ataduras del enemigo son terribles. Y el versículo de Efesios capítulo 2, versículo 2 y 3 describe muy bien, diciendo: en los cuales, aquí en las tinieblas, anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y en el original no dice desobediencia, dice en los hijos de rebelión, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Que claramente describe Pablo cómo vivíamos allí, engañados, teniendo rebelión. En nosotros operaba el espíritu del príncipe de la potestad del aire, operando en los hijos de rebelión. Seguíamos la corriente del mundo, el sistema de vida contrario a Dios. Todo este sistema, costumbre, estilo de vida está infectado con Satanás, por Satanás, contra Dios, y vivíamos en los deseos de nuestra carne. ¿Qué es la carne? Es la naturaleza del hombre caído. Deseos que eran contrarios a Dios. Pensamientos, sentimientos totalmente contrarios a Dios. Ahora volvamos a los dos reinos. Podemos apagar esto para que no se caliente mucho la lámpara. Dos reinos, ya lo tienen grabado en sus mentes también. La verdadera conversión, entonces, es ser liberados. Es una liberación del dominador y ser trasladados. Es salir y entrar. Salir de las tinieblas y del dominio de Satanás y entrar a otro reino donde hay un rey que es Jesucristo. Ser incorporados al reino de Dios, miembros, ciudadanos del reino de Dios. Estos son dos reinos opuestos totalmente. ¿En qué reino te encuentras?
Todos nacimos en las tinieblas, pero algún día tenemos que pasar de un reino al otro. No solo tenemos que pasar, tenemos que mantenernos, tenemos que vivir bajo el gobierno y la autoridad del Señor. Hemos también enseñado que para saber en qué reino estamos, o mejor dicho, para que podamos vivir con propiedad en el reino al cual pertenecemos si hemos nacido de nuevo, nos hacemos esta pregunta: ¿cuáles son las leyes que rigen sobre nuestra vida? ¿Por qué decimos esto? Cada país, cada nación tiene una ley. La ley fundamental de Argentina es la Constitución Nacional. Esa es la ley fundamental y todas las otras leyes parten de ahí. No puede haber ninguna ley anticonstitucional. La ley básica de la nación es la Constitución argentina. Así cada nación tiene su propia constitución, que es la Carta Magna sobre el cual se rigen los destinos de una nación. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la Carta Magna, la ley fundamental del reino de Dios? No digo las leyes, mandamientos, hay muchos, pero todos emanan de una ley fundamental. ¿Cuál es la ley básica de cada uno de estos dos reinos? ¿Cuál es la ley básica del reino de las tinieblas y el del reino de la luz? Muy simple, como el Evangelio es simple y sencillo. ¿Cuál es la ley que rige en tu vida? Ahora vamos a ver cuál es la ley de cada reino. La del reino de las tinieblas. Esta es la ley fundamental establecida por Satanás. Vive como quieras. Vive como se te da la gana. Haz tu propia voluntad. Eres un ser libre. Haz lo que te parezca. No te ates a nada ni a nadie. Que nadie te mande ni gobierne. Y así Él está reinando en tu vida. ¿Qué ley rige en tu vida? El que está en las tinieblas tiene esta actitud. Lo diga o no lo diga, lo reconozca o no lo reconozca, su vida demuestra qué ley rige en su vida. El que vive en las tinieblas tiene esta actitud: yo vivo como yo quiero. Amén. ¿Cuál es la ley del reino de Dios? La ley fundamental. Vive como Cristo quiere. Amén. Como Cristo ordena, como Cristo manda. Esa es la ley fundamental. De ahí emanan todos los otros mandamientos, toda la voluntad de Dios para nosotros. El que vive en el reino de la luz ya renunció a vivir como se le da la gana y ahora su actitud es esta: yo vivo como Cristo quiere. Amén. Pero vamos a la práctica. ¿Qué ley se cumple en tu vida? ¿Cuál es la ley que rige? El que vive como quiere, cuando le parece, miente, para salir de paso, para no quedar mal, para que la esposa no se enoje, para que el padre no sepa la verdad, para no tener que perder plata, para pagar menos impuestos. Miente, porque él hace lo que quiere, no tiene problema. Si se junta con un hermano, se pone a hablar mal de otro hermano que está ausente. Ya sabe que no hay que hacerlo, pero él vive como quiere.
Ya escucho tantas veces, leyó tantas veces que el chisme, que la calumnia, que la murmuración, pero él vive como quiere. Hay una dificultad allí. El que vive como quiere, cuando le canta, dice malas palabras, se enoja e insulta. Porque él hace lo que quiere. Y si ve pasar una mujer por la calle, se le van los ojos y le dice alguna cosa, desea a la mujer de su prójimo, porque él vive como quiere. Si le parece bien, fornica, se acuesta con una mujer, total, él vive como quiere. O con muchas, ¿quién se lo va a impedir? El hombre casado se toma las libertades para adulterar, engaña a su mujer. Si le tiene que pagar al acreedor, le hace la bicicleta. ¿Saben qué es la bicicleta? Le cuenta cuentos, va postergando el pago, porque él hace lo que quiere, promete y no cumple. Si quiere comer de más, come de más. Total, de algo hay que morir, ¿no? Él vive como quiere. Si quiere embriagarse, se embriaga. Si quiere tener relaciones sexuales con la novia, tiene relaciones, se acuesta con la novia. No tiene problema. Le falta el respeto a los padres, maltrata a los hijos, es duro con la mujer. Y para poder pasar alguna cosa indebida, él no tiene problema en dar coima, soborno, porque él vive como quiere. ¿Ve la ley fundamental que rige su vida? Cruza el semáforo rojo sin problema. En el colegio se copia porque él vive como quiere. Miente al profesor o al patrón. El que hace un trabajo por hora le anota algunas horas de más. Le paga mal a los obreros porque él vive como quiere. El hijo no obedece a los padres, es insolente, le falta respeto. La mujer no se sujeta a su marido porque ella vive como quiere. Y si no va bien el matrimonio, se divorcia. ¿Quién le va a impedir? Ahora que tenemos la ley del divorcio. Y se casa con otra mujer porque él hace lo que quiere. No paga sus deudas y se mete en deudas. Quiere tener un auto mejor y se mete en deudas. Y Dios dice, no debáis a nadie nada. Pero él vive como quiere, maneja sus negocios a su manera. O el otro que es perezoso, negligente, no le gusta trabajar. Mira películas pornográficas, mira revistas indecentes, sacia la concupiscencia de sus ojos, cuenta chistes verdes, se goza de los chistes verdes. En la hora de estudiar se va a jugar a la pelota. Y el marido, cuando ve a su esposa cansada, en vez de ayudarla, se pone a mirar televisión, no le ayuda con los chicos, como si fuesen los hijos de ella solamente. Y así va. Podemos seguir describiendo la vida cotidiana. El que está en el reino de las tinieblas, así vive. Podemos señalar muchos más ejemplos, pero es suficiente. ¿Cuál es la ley fundamental que rige su vida? Vive como quiere. ¿Cómo vives tú? ¿Cómo vivo yo? El que está en el reino de Dios
vive como Cristo quiere. Si quieres saberlo, es todo lo contrario a lo que dijimos recién. Siempre dice la verdad, aunque le cueste, es honrado, es sincero. No habla mal de su hermano ni de su prójimo, porque él vive como Cristo quiere. Y cuando alguna vez incurre en un pecado así, pronto toma conciencia, se arrepiente, pide perdón, lo corrige y endereza enseguida sus pasos. Es fiel a su mujer. Si es soltero o soltera, no toca a nadie del sexo opuesto sexualmente. Se conserva virgen hasta el día de su casamiento. No codicia ni desea a la mujer ajena. Guarda su corazón en pureza y santidad. El que vive en el reino de la luz vive como Cristo quiere. Los hijos obedecen a los padres simplemente porque Cristo es el Señor de sus vidas y así manda. Los hijos honran a los padres. Los padres son tiernos y firmes con sus hijos y los crían en amor y en la disciplina del Señor. Toda la vida es diferente. Las Escrituras para él no son un libro de estudio, es un mapa para saber cómo tiene que conducirse, por dónde tiene que guiarse. Para él las Escrituras son comida, que las come para que se hagan carne. No está alimentando su intelecto, está edificando su corazón. Ama a sus hermanos, comparte con el que padece necesidad, se humilla y es sumiso a las autoridades en todas las áreas. En el comercio es justo, paga bien a sus empleados porque así le enseña el Señor. Y si es obrero, trabaja de todo corazón, no sirviendo al ojo, sino sirviendo a Cristo. Sabe perdonar a quien le ofende, sabe servir a los que le rodean, sabe confesar sus faltas, sabe obedecer y cumplir las leyes del país, ama a su prójimo como a sí mismo. Esa es su actitud básica. El que vive en el reino de la luz vive como Cristo quiere. Amén. Porque Cristo es el Señor de su vida. Algo fundamental es diferente. La ley que rige su vida es la voluntad del Señor. Estaciona bien su auto. El que vive como Dios quiere, quizás no sabía. Taunus Chapa B 169. Por favor, corra su auto. Está molestando alguna entrada de algún vecino. Y pídale perdón al vecino, discúlpese. Y otra vez no lo haga más. Aleluya. Hermanos, me alegro de no tener que decir esta noche nada nuevo. Pero ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué ley se cumple en nuestra vida? Yo veo que muchos estamos así. A veces vivo como yo quiero, estoy en las tinieblas. Y a veces estoy en el reino de la luz, hago lo que el Señor quiere, pero después otra vez hago lo que yo quiero. Y eso no puede ser. Son reinos opuestos.
o en uno o en otro. La verdadera conversión es ser liberados y trasladados con los dos pies, todo el ser sumiso a la voluntad del Señor. Amén. Escudriñemos nuestros caminos y renovemos nuestra sujeción a Cristo Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? La voluntad de su Padre. El que está aquí todos los días ora: venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Señor, todo lugar en la tierra que yo pise, sea hecha tu voluntad. Amén. Así vive. Muy bien. Vamos a mirar un segundo aspecto y ahí vamos a dejar. El que vive en este reino de las tinieblas, o el que vive en el reino de Dios, se caracteriza también por otra cosa. ¿Recuerdan el idioma que hablamos? Cada país tiene un idioma, un lenguaje que lo caracteriza. El idioma delata nuestro origen, de qué país somos. Si viene alguien hablando en inglés, sabemos que es o de Inglaterra, o de Australia, o de Estados Unidos. Si viene hablando chino, además de los ojitos que tiene, nos vamos a dar cuenta que por el idioma hay características de cada pueblo, de cada nación. También el reino de las tinieblas tiene su idioma, su lenguaje, como en el reino de Dios. Y esto es algo muy importante que espero que el Señor, en este volver al río y volver a Él, limpie todo lo que está mal en nuestra vida. Hemos dicho que el idioma del reino de las tinieblas, ¿cuál es? La queja. ¿Por qué lo hemos dicho así? La queja. ¿Te quejas tú? La queja es el idioma del infierno. Si tú te pudieras hacer un viajecito al infierno, ida y vuelta, por favor, volverías diciendo: es terrible el infierno. Ahí todo el mundo se queja. Es el lloro y el crujir de dientes. Y todos están quejándose y quejándose por todo, contra Dios, contra el Padre, contra la Madre, contra el diablo, contra su suerte. Se quejan eternamente. El idioma del infierno. Nosotros aquí en la tierra somos peregrinos. O vamos hacia el infierno o vamos hacia el cielo. Y el idioma que hablamos revela ciudadanos de qué país somos. La queja es el idioma del pueblo derrotado, de la gente amargada, deprimida, nerviosa, siempre disconforme y pesimista. Dice Jesús: de la abundancia del corazón, ¿qué habla? La boca. Así que no me diga que no es importante lo que hablamos, porque lo que hablamos es la revelación de lo que hay en el corazón. Es más grave lo que sale de la boca que lo que entra a la boca, según Jesús.
que de la abundancia del corazón habla la boca. Y la queja revela que en el corazón hay tinieblas y que el príncipe de las tinieblas está reinando, porque es el idioma que le pertenece a él. Israel salió del desierto con gran poder y milagros por mano de Moisés. ¿Sabe cuál fue el idioma del desierto? ¿Cuál fue? La queja. Por todo se quejaban. Vieron los milagros, las maravillas, y se quejaron y se quejaron, hasta que Dios se enojó. ¿Sabe cuáles eran los 3 pecados básicos de Israel en el desierto? La incredulidad, no le creyeron a Dios. La rebeldía y la queja, la murmuración. Se quejaban. ¿Por qué nos sacaste al desierto, Moisés? ¿Para qué Dios nos sacó al desierto? En Egipto estábamos mejor. Dios les había prometido tantas cosas. Se quejaron y se quejaron y se quejaron y se quejaron. La queja indica rebelión del corazón. Es serio, es grave. Rebelión e indica incredulidad. ¿Qué idioma habla la gente? La queja. La queja tiene 2 matices, 2 variantes. Una, rezongo. Alguien está siempre rezongando, por todo rezonga. Haya alguien, no haya nadie, haya muchos, haya pocos, no le habla a nadie, pero tiene que estar quejándose continuamente. Ufa, qué cansada estoy, qué cansado estoy, qué calor que hace, otra vez lloviendo, ufa, ufa, ufa. Pucha, dicen algunos. Qué bronca, qué porquería, qué mala suerte. Ay, Dios mío, qué desgracia, qué barbaridad. Siempre lo mismo, a mí me pasan todas, no tengo suerte. ¿Qué más me tiene que pasar? Y dale, y dale, y dale. Queja. Rezongo. Tinieblas del corazón. Y la queja tiene otra variante, que es la murmuración. La murmuración es quejarnos ante alguien de otro. Ahí está, quejándose. Se quejaban entre ellos en el desierto de Dios y de Moisés. Y Dios se enojó. Y dijo: Moisés, déjamelo. Los voy a acabar a todos estos. Moisés intercedió y Dios dio la tierra prometida, no a esa generación, sino a la próxima. ¿Por qué nos quejamos? Tenemos muchos motivos, ¿no? La mujer que toma una empleada siempre se queja de la empleada. Qué mal que limpia, siempre llega tarde, cómo falta. Hasta me cobra los viajes, el viático. La empleada se queja contra la patrona. Qué pesada que es, ¿eh? Hay que aguantarla todos los días, como si me pagara gran cosa. Queja y queja. La mujer se queja contra el marido. Bueno, ahí tiene razón,
El marido que deja todo tirado en la pieza, no cuelga su pantalón, entra al baño y deja todo un chiquero, y la mujer por detrás tiene que venir, que se creen que soy la sirvienta fregando todo el día y dale y dale. Y el hijo que no se levanta y la hija que no ayuda y se queja todo el día de aquí para allá. El idioma. Vive en el desierto, en el fracaso, en la derrota. El marido también se queja. Se queja contra la esposa. Siempre rezongando y siempre la misma cara y siempre me estás molestando y siempre esto y siempre el otro. ¿Cuándo vas a cambiar? Queja y más queja. Los padres se quejan contra los hijos. ¿Ustedes escucharon alguna vez una madre o un padre quejarse por los hijos? ¿Lo vieron alguna vez? Y la casa se transforma en un desierto, en un territorio de Satanás. Y cuanto más queja, la queja es el culto al diablo. Así como aquí decimos, aleluya, gloria a Dios, la queja es darle el culto al diablo, lo entronamos a él como rey, hacemos su voluntad. Los hijos se quejan contra los padres, mis padres. Y lo dicen con insolencia, murmuran con sus compañeros, no la aguanto más a la vieja, ya me tiene. Las quejas van contra el gobierno, no importa si es peronista, si es radical, si es UCD, es lo mismo. Pero hay cosas neutras contra las cuales también nos quejamos. Como por ejemplo, si hace frío, nos quejamos contra el frío. Pobre frío. Y si hace calor, nos quejamos contra el calor. Y si hay humedad, contra la humedad. Y si llueve, contra la lluvia y así. No es lo que pasa afuera. Sí hay problemas que arreglar. Sí, si el marido tira la ropa, no está bien. Pero con la queja no se arregla nada, se empeora todo. Hay otra forma de resolverlo. Nos quejamos contra las circunstancias que nos tocan. Protestamos contra el teléfono que no anda o que siempre da ocupado. Y de los impuestos y de caballo ya gastamos a Herman González, ahora nos tenemos otro para hacer blanco. Contra la suerte en la vida. Finalmente contra la voluntad de Dios. Porque detrás de todo está Dios. Y la queja finalmente es una protesta en última instancia contra Dios. Quieras reconocerlo o no. Por el marido que me dio, por la mujer que me dio, por los hijos tan rebeldes que me dio, por la suerte que tengo yo. ¿Por qué no tuve un mejor marido? ¿Por qué no tuve una mejor mujer? ¿Por qué tengo poca plata? ¿Por qué mi marido no gana más? ¿Por qué no tengo una casa? ¿Por qué tengo un auto tan feo como este? ¿O por qué no tengo auto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Cómo a mí me tiene que pasar? Es una rebelión contra Dios en última instancia. ¿Qué idioma tenemos que hablar nosotros? ¿Cuál es el idioma del reino de Dios? Tomamos otro ómnibus y nos hacemos un viajecito al cielo, ida y vuelta, solo para traer un informe.
Llegamos ahí, ¡qué maravilla! Nadie se queja, nadie llora. Aunque sea por eso, tendrías que desear ir al cielo. Ni una queja. ¿Qué encuentras allí? Todo es alabanza. Todo el coro celestial, los seres que están allí, los ángeles, de día y de noche no cesan de decir: gloria al que está en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra, ahora y siempre. Santo, santo, santo. Gracias, Señor. Digno eres, Señor. Todo es alabanza. Amén. ¿A qué país pertenecemos? ¿Cuál es nuestro país? ¿Cuál es nuestra ciudadanía? ¿El cielo? Ese es el idioma que tenemos que hablar aquí en la tierra. ¿Quién lo dice? El Kyrios. La alabanza es el idioma del cielo, es el idioma del pueblo vencedor. Es el idioma de la gente feliz, de aquellos que viven en el reino de Dios. Siempre y por todo dan gracias al Señor. Fíjate cómo dice el Kyrios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Kyrios Jesucristo. Amén. Ese es el idioma. Y estas dos palabras acaban con toda duda. Dando siempre gracias por todo. Amén. Siempre y por todo. El idioma que nosotros tenemos que hablar siempre y en todo es este. Y también en Tesalonicenses capítulo 5 repite Pablo: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que estemos siempre gozosos y que demos gracias siempre en todo, porque esta es su voluntad. Amén. ¿Qué idioma hablamos nosotros? Bueno, hemos adorado, hemos alabado. ¿Qué vamos a hacer dentro de un rato en casa? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué idioma vamos a hablar? Nos sentamos a la mesa y decimos: gracias, Señor, por estos alimentos. La mamá sirve la sopa. Otra vez sopa. Viene el marido a casa: querida, ¿qué hay hoy para comer? Mira, hoy hice guiso porque tenía mucho trabajo. Guiso. Pero guiso. Todo el día trabajando y venir a casa para comer guiso. Ya lo hiciste la semana pasada, pero yo para qué te doy plata, para qué bla, 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 bla. Y el marido empieza con la... Bueno, silencio, chicos, que vamos a dar gracias. ¿Cómo vamos a dar gracias? Más vale, para ser coherente hay que agachar la cabeza y decir: Señor, qué bronca que tengo porque hoy mi esposa hizo guiso, Señor. Para ser coherente, ¿no? Pero nos agachamos y decimos: Señor, gracias por estos alimentos que nos dan en el nombre de Jesús. Amén. Que no se te ocurra hacer otra vez guiso, ¿eh? Y seguimos con... ¿De dónde estamos?
reconocemos en la reunión: soberano, soberano, cielo y tierra están en tus manos. ¿Están o no están? Después salimos de la reunión y nos quejamos: qué humedad que hay hoy, qué humedad. Cielo y tierra, pero la humedad no. Por eso hemos inventado una nueva palabra. El idioma nuestro es la quejabanza. ¿Sabe qué es quejabanza? Mitad queja y mitad alabanza. Quejabanza. Somos bilingües. Hablamos dos idiomas. Cambiamos sobre el momento. Ni un problema. Satanás contento. Pero la gloria de Dios no brilla en nuestras vidas ni en nuestras familias cada día. Dar gracias siempre y por todo. Amén. Sales de la reunión y vas a ir a tu casa y encuentras esta noche que te robaron el pasacassette. ¿Qué vas a decir? Va a empezar otro culto ahí, ¿eh? ¿Qué vas a decir?